Listo, ahora sí, muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de redacción de documentos administrativos. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad. Muy bien, estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, exactamente en la provincia de Andahuaylas. Estamos al sur del país. Me encantaría conocerlos un poquitito más, a ver si por la bandejita de mensajes me comentan desde dónde están llevando el cursito. Los voy a leer, ¿sí? Muy bien, somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento el equipo el tecnológico que es integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Muy bien, Carmen desde Lima, Juana desde Lima, Jacqueline desde La Libertad, Xiomara desde Chigorodo, Antioquía. Muy bien, desde Colombia, ¿verdad? Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Desde Chincheros. Muy bien, un saludito para cada uno de ustedes. Jenny desde Chile, María desde Venezuela. Muy bien. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos que se apertura el día de hoy. Están los cursos de Inglés Básico A1, Cajero Bancario, Auxiliar de Enfermería, Excel Básico, Auxiliar en Logística y Almacén y nuestro curso Redacción de Documentos Administrativos. Para más información, por favor, comuníquense con el número 979 48 37 28. Muy bien, Edith nos dice desde Ayacucho. Muy buenas tardes, Edith. Renzo, saludos desde Juliaca. Muy bien. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con vuestra ayuda lo vamos a lograr. Me presento, soy vuestra asistente del curso, Saraid Camargo Campos. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Asimismo, presentarles al docente del curso, quien es el CPC Walter Torres Pachas, especialista en el curso de redacción de documentos administrativos. Muy bien, Yesenia nos dice desde Tingo María. Un saludito para ti, Yesenia. Bien, en cuanto a la frecuencia, estimados participantes, son los días lunes y miércoles en el horario de 4 a 5 y 30 de la tarde. Y la duración del curso es de 2 semanitas, dando inicio el día de hoy, 5 de agosto del 2024. El día de hoy vamos a abarcar nuestra sesión número 1, que es sobre la solicitud y el memorándum, ¿sí? En cuanto a la metodología de trabajo, pues las clases están siendo grabadas y tanto estas clases como los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp y pasando las 2 semanitas se les va a estar habilitando el examen final, ¿sí? Muy bien. En cuanto al certificado, estimados participantes, pues este va a salir con a redacción de documentos administrativos a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación va a salir con 90 horas académicas y para que puedas tramitar tu certificado, pues tienes que tener una calificación final mayor o igual a 14, ¿sí? El certificado o el costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. No es obligatorio, pero sí es recomendado. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR, ¿sí? Y si tramitas tu certificado, pues de regalo te vas a llevar el campus virtual habilitado por un año. Dentro del campus se encuentran pues las clases grabadas y los materiales de clase, ¿sí? También recordarles un punto sumamente importante y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Muy bien, si desean más información sobre el certificado, comuníquense por favor con la oficina de certificación al 946 22 23 55. También comentarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Sí, está la Municipalidad de Turpo, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la UGEL Chincheros, la Municipalidad de Andahuaylas, está también la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros y la Municipalidad de San Jerónimo.
Muy bien, para dar inicio con la sesión número uno, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración? Muy bien. Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor. Perdónanos por no ponerte en primer lugar ante las cosas que hacemos. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada, Padre Santo. Por favor, cuida a los participantes del curso y asimismo al docente. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. A ver, voy a fijarme si el docente ya se encuentra en salita, por favor. A ver, vamos a esperarle un ratito al docente, ¿sí? Para ya dar inicio con la sesión número uno. Muy bien, vamos a esperarle un ratito, por favor, al docente, ¿sí? Mientras, les invito pues a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. A ver, me confirman, por favor, si ya nos siguen en nuestro Facebook. A ver, ¿quiénes ya nos siguen en Facebook? Estamos como el tecnológico. ¿Ya nos siguen o todavía no? Muy bien, Yesenia. Sí, comentarles que mensualmente subimos así en Facebook los cursos que se van a lanzar cada mes. Sí, entonces es necesario que por favor nos sigan, ¿no? En Facebook, asimismo en YouTube, ya que por ese medio se suben las clases grabadas, ¿listo? También en TikTok e Instagram. Es súper necesario y así nos ayudan también a seguir a que más personitas nos sigan. ¿Listo? Muy bien, Yesenia, gracias. Listo, estimados participantes. A ver, vamos a esperar un ratito, por favor, a que se une el docente, ¿sí? Muy bien, mediante la bandejita de mensajes les he mandado las redes sociales, ¿no? Simplemente pueden hacer clic en el link azulito y les va a llevar directamente a nuestra red social. Acá está de Facebook, de YouTube, de TikTok. Sí, estimados participantes, muy bien. Vamos a ver si el docente ya se ha conectado. Todavía no. A ver, voy a fijarlo para que puedan seguirnos, ¿sí? Muy bien.
Muy bien, hacerles un hincapié también sobre los cursos gratuitos que se apertura el día de hoy, estimados participantes. Aparte de redacción de documentos administrativos, también se están aperturando los cursos de inglés básico A1, cajero bancario, también está el curso de auxiliar de enfermería, Excel básico, también está en logística y almacén. Sí, para más información pueden visitar nuestro Facebook, como les mencionaba, o también contactarse con el número 979-48-37-28. ¿Sí? A ver, un ratito, por favor, hay que esperarle al docente a que se conecte para ya dar inicio con la sesión número 1. Paciencia, por favor. Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes, estimado docente. Le doy el pase, por favor. Puede compartir su pantalla y activar su audio. Ya, ok, tengan ustedes muy buenas tardes, señores participantes. Vamos a ver el día de hoy el curso. Vamos a empezar con un curso que se denomina redacción de documentos administrativos. Vamos a ver cómo se redactan, qué tipo de documentos administrativos manejan, tanto en la actividad pública como en la actividad privada. Documentos importantes en el quehacer diario en un centro de labor. Entonces vamos a empezar con la introducción de este curso y de ahí vemos ya los documentos en el cual se van a utilizar para que ustedes tengan una habilidad más para poder redactar este tipo de documentos, porque hay ciertas características que se redactan en estos tipos de documentos en el cual debemos tomar muy en cuenta, porque son documentos pues formales que se manejan dentro de una organización. Entonces vamos a compartir la pantalla correspondiente para empezar con el curso. Esperando que este curso sea de su agrado, vamos a compartir. Compartiremos la ventana. Me confirman, por favor, si ya se puede visualizar. Estamos tratando con la pregunta que tengan para poderla absolver. Hay que hacer la clase o debemos realizar la clase dinámica, ¿no? Si ustedes desean y y lo tratamos en la clase correspondiente, ¿ya? Me confirman, por favor, si visualiza la pantalla, la diapositiva. Ok, gracias, Marisol. Ok. Entonces, el curso de redacción de documentos administrativos consta de 4 sesiones, en las cuales vamos a tratar en esta primera sesión, la elaboración de documentos administrativos como es la solicitud y el memorándum. Pero antes de empezar de lleno a cómo se elabora o cuáles son las técnicas para elaborar estos documentos, vamos a primero dar la parte introductoria a qué se refieren los documentos administrativos, ¿no? Ah, a ver, un momentito. Ya. En estos momentos se está visualizando la pantalla, por favor. ¿Se está visualizando la diapositiva? ¿Si me ayuda? Sí, ok. Listo. Entonces vamos a definir qué son los documentos administrativos, ¿no? Los documentos administrativos es una comunicación, son comunicaciones escritas que se dan de carácter formal, ¿no? Formal, que se utiliza tanto en la
Estos documentos administrativos son claves en la gestión y el funcionamiento de una organización por su misma característica que es formal. Estos documentos van a facilitar la comunicación y la gestión de la información esencial para la operación eficiente dentro de la misma organización, sea pública o sea privada. Estos documentos administrativos son aquellos papeles, formularios, informes, oficios y otras formas de la documentación que se van a generar. Documentación que y documentación que se van a gestionar en el ámbito administrativo de toda organización. Estos documentos son fundamentales para tener una buena planificación, un buen control y una buena coordinación que se van a realizar dentro dentro de las actividades de la empresa o de la entidad pública. Entonces podemos decir que los documentos administrativos eh, son herramientas esenciales que van a apoyar a la administración, incluso van a apoyar a la toma de decisiones, y la operatividad que se va a generar dentro de la organización. Hay que tener bien en claro, hay que tener bien en claro cuáles son o qué es el documento administrativo, cuál es la definición de un documento administrativo. De ahí parte las decisiones que vamos a dar más adelante, como los documentos que utilizan en el día público. Estos documentos van a permitir también cumplir obligaciones, derechos reconocidos, normas. Estos documentos van a tener ciertas características de cómo elaborarlos, ciertas características. En una entidad pública, a veces determinan ciertos formatos para poder, por ejemplo, presentar una solicitud. Ya sus formatos. Pero estos formatos que se van a establecer dentro de una entidad, dentro de una organización, sobre todo si es pública, debe establecerse bajo una directivas internas que Disculpe se que le manejan. interrumpa, estimado docente, pero su internet está un poquito mal. Le escucha entrecortado, por Y favor. también, sí, pero, a ver, ¿se escucha entrecortado todo? ¿Me escuchan entrecortado o solamente en esa parte? Nada? Sí, sí, distorsionado. A ver, pero, a ver cómo hacemos, cómo mejoramos el internet. Mm, a ver. Pero acá está la velocidad, está bien, está buena la velocidad. Qué raro. A ver, cómo se está escuchando en estos momentos? Por favor, a ver, ¿cómo se está escuchando? ¿Me escuchan normal? ¿Sigue la interrupción? A ver, excelente, ahora sí. Ok. Ya, entonces decíamos que los documentos administrativos son muy importantes dentro de la organización porque va a permitir cumplir leyes, ¿no? Establecer derechos dentro de las personas de acuerdo, ¿no? A las leyes. Y estos documentos también pues tienen que tener cierta característica para poderlos elaborar. Y es muy importante dentro de la administración porque te va a ayudar o va a ayudar a la organización a operativizar, ¿no? Toda la gestión dentro de la entidad. Redacción de documentos administrativos.
consiste en la elaboración de documentos de carácter oficial. Todo documento que se maneje es de carácter oficial, sea una solicitud, sea un oficio, documentos que se manejan internamente, documentos que se manejan externamente, los acuerdos, las actas, los informes, son documentos que tienen un carácter oficial dentro de la organización. En su afán de los documentos administrativos, en su afán de comunicar disposiciones o acuerdos de sus trabajadores u otras entidades, en este caso si son internas. La importancia de los documentos administrativos son el soporte en el que se va a materializar los distintos actos de la administración pública, como lo hemos determinado en el concepto. En el concepto, ¿no?, va a establecer derechos, goce de derechos de la persona, de acuerdo a las normas, de acuerdo a la constitución política. Y este documento va a servir como fuente, como base para poder gozar de esos derechos. Solicitar algún servicio, solicitar el cumplimiento de alguna norma, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que vamos a avanzar más adelante, vamos a establecer cuáles son esos tipos de documentos. El documento asegura las actuaciones administrativas. ¿Por qué? Porque constituyen un soporte material de toda persona, de todo ciudadano que necesita comunicarse con la entidad o la organización. Este soporte va a estar archivado porque estos documentos se tienen que archivar. Se le sigue escuchando distorsionado. Ese es el problema. Estamos en un internet, ¿cómo haríamos? Estimado docente, como recomendación, apague su cámara, por favor. Ok, Para mejor que se le entonces escuche apagamos la mejor. cámara. Listo. Ok. Entonces apagamos la cámara un ratito. Ya vamos a apagar la cámara y vamos a continuar. Ya, entonces estos documentos va a generar una constancia de las actuaciones administrativas que se va a realizar entre el ciudadano, entre la persona y la organización, sea pública o sea privada. Es una de las características que tienen los documentos administrativos. Los documentos administrativos, como su concepto lo hemos definido, van a servir como medio de comunicación de todo acto que se realiza dentro de la administración pública o dentro de una organización o empresa. Son comunicaciones de citaciones, de informes, de órdenes que se van a dar a través de esos documentos. Entonces, cuando hablamos de redacción de documentos, estos documentos hay que tener en cuenta que son de carácter oficial. No cualquiera puede hacer un documento y presentarlo. Siempre es de acuerdo a una necesidad y de acuerdo de repente a algunas características o formatos que contenga o que emita la entidad para poderlo presentar, ¿no? Como por ejemplo la foliación de los documentos. Algunas entidades, al momento que reciben documentos, te lo reciben foliados, si no, no te lo van a recibir, ¿no? Sobre todo cuando son solicitudes de pedido de licencias, pedido de acuerdo, pedido de información. O sea, la entidad pública te lo va a solicitar de manera foliada, ¿no? ¿Por qué? Porque su directiva interna lo establece así. Dentro de una organización privada igual, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, los documentos que vienen a ser documentos contables, como puede ser la factura, puede ser una boleta, puede ser unas cotizaciones, cartas, también tienen que estar debidamente archivados porque van a servir como constancia y todos esos documentos son de carácter oficiales, ¿no? Entonces, esos documentos administrativos que son de carácter oficial tienen que ser debidamente archivados, debidamente tramitados dentro de la organización. Hay una ley, que es la ley 27444, la ley de procedimientos administrativos, que te da tiempo para que esos documentos
sean tramitados dentro del periodo que establece la norma. Entonces, debe cumplir tanto la organización privada como la pública debe cumplir esa norma para que ese documento no se quede estancado o duerma, como se dice, en el sueño de los justos. Entonces, tenemos que tramitarlo. Dentro de una entidad pública, sobre todo, a veces tenemos tiempo y esos documentos, cuando no son debidamente tramitados, queda pues como, le podría decir, como silencio administrativo positivo, ¿no? En vista que la entidad no responde a las solicitudes que emite el documento, ¿no? Entonces, hay varias formas que van a ser tratados estos documentos administrativos y depende del tipo de documento que se esté gestionando. Características, ahí tenemos ciertas características dentro de los documentos administrativos. Tenemos características como, por ejemplo, la integridad. Nos dice, debe contener y desarrollar todas las ideas referidas al tema o al asunto. En un documento, sobre todo en un informe, tiene que especificar bien lo que dice el informe, o sea, lo que uno quiere expresar en ese documento. Un informe puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 páginas, porque el informe, para realizar un informe, tiene que hacer de manera detallada, expresar todo lo que uno quiere decir, lo que uno quiere narrar. Cuando uno quiere, por ejemplo, en una organización pública, quiere informar de algún suceso, tiene que informarlo, escribirlo tal y como sucedió las cosas. No podemos inventar o trastocar lo que se quiere decir. Por eso, una de las características dice que debe ser íntegro, debe tener integridad ese documento. ¿Por qué? Porque es una comunicación, es algo que uno quiere informar, quiere indicar qué sucedió, o de repente dentro de un informe puedes solicitar otra información adicional. Entonces hay que ser bien específico y manifestar la idea, ¿no? La idea referida al tema o al asunto. Si yo digo A en el asunto, tengo que referirme todo a lo que es A. No puedo, pues, adicionar C, D, E, F, ¿no? Todo de acuerdo al asunto que uno quiere especificar. Claridad, todo texto debe ser claro, fácil de entender, sobre todo cuando solicitas algo. Cuando solicito, en caso de la solicitud, debe ser concreto. ¿Qué es lo que solicitas? A diferencia, por ejemplo, de un informe que sí tiene que ser específico, palabra por palabra de lo que necesitas informar. A diferencia de un oficio es un documento más que todo de coordinación o de comunicación que se da de manera externa de una entidad a otra entidad, de una empresa a otra empresa, o de un público a un privado, o de un privado a un público. Mayormente el oficio se utiliza de manera externa. De manera interna también se puede utilizar, por ejemplo, en una universidad, ¿no? De una facultad a otra facultad, por ejemplo, porque tienen el mismo nivel, el mismo rango. Pero eso ya lo vamos a ver cuando entremos a lo que es el oficio. Pero el texto debe ser fácil de entender, o sea, debe especificar lo que se quiere decir. Debe ser claro, preciso, ¿no? Tenemos la cortesía. Eso es muy importante dentro de un documento. Es importantísimo. ¿En qué sentido? Que todo documento, como tiene carácter formal, tiene que, ¿cómo le digo? Tiene que tener un lenguaje de respeto a quien se está dirigiendo, porque son documentos formales. Entonces tenemos que tener la redacción de ese documento de manera muy respetuosa y utilizando frases, palabras, ¿no? Que indiquen el respeto que uno tiene. Porque en el documento
En el documento se evalúa a la persona. En el documento, cuando uno elabora un documento, se evalúa a la persona de la forma como escribe y cómo se manifiesta dentro del documento. Entonces, el que recibe, por ejemplo, el que recibe el documento, inmediatamente va a analizar, va a analizar y a calificar cómo es la persona que está enviando el documento. ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo evalúa? De acuerdo a cómo se expresa. En base a esa expresión es lo que se va a calificar, ¿no? Y la persona va a determinar, ¿no? Cómo es. Entonces, por eso es que hay que tener mucho respeto al momento de dirigirse en un documento, sea una solicitud, incluso en el memorándum es para una comunicación interna, para disponer algo, pero a pesar que es una disposición, el memorándum también necesita disponerlo con respeto, ¿no? Siempre palabras, no es cuestión de ampliarlo, ¿no? Siempre palabras, pero siempre con respeto. Son características que se van a utilizar dentro de los documentos administrativos y hay que tener muy en cuenta esas características, porque de acuerdo, como vuelvo a repetir, de acuerdo al documento que se va a realizar, tiene que establecer estas características, la característica que se deben utilizar: integridad, claridad, brevedad, ¿no? La formalidad, la formalidad del documento. La formalidad, como decía, puede haber un formato estandarizado dentro de la entidad pública o dentro de la organización, puede haber un formato estandarizado. Como se ve, a veces nosotros queremos solicitar algo a una entidad y ya tienen un FUT establecido, solamente cuestión de llenar nada más, ¿no? Pero eh, al momento de llenarlo tenemos pues que hacerlo de manera respetuosa. Otra característica que podemos adicionar es que va a facilitar la comunicación, tanto interna como externa, asegurando que la información va a fluir de manera y ordenada. Una de las características que podemos adicionar. Está de acuerdo, estos documentos están de acuerdo a políticas y procedimientos internos establecidos para mantener la coherencia y la eficiencia en la administración, en la operatividad de la entidad. Y sobre todo, también podemos acá adicionar la transparencia, ¿no? Lo relacionamos con la claridad, con la claridad. Transparencia, ¿por qué? Porque te va a permitir realizar un seguimiento de estos documentos. Como le decía, la Ley de Procedimientos Administrativos 27444, esta ley, pues, es una ley que te va a permitir agilizar el trámite de los documentos, que no esté, eh, que no esté archivado o estacionado en una dependencia. El mal concepto que tiene el ciudadano de la administración pública, por ejemplo, es que es muy burocrático. Cuando preguntamos a un ciudadano qué opinión tiene de la administración pública, lo primero que te va a decir es burocracia. ¿Por qué burocracia? Porque no te agiliza los documentos que uno presenta. Demora mucho en la atención del documento. ¿Por qué? Porque no se le da el trámite correspondiente, ¿no? Pero actualmente el gobierno está emitiendo normas de la modernización de la gestión pública. En este caso, se está implementando el gobierno digital, donde el ciudadano ya no hay necesidad de ir a la entidad, sino mediante la página web, mediante el internet, ya puede visualizar en qué situación se encuentra su documento. Se está tratando de mejorar la administración dentro del Estado peruano. Entonces, vienen a ser las características del documento administrativo. Tipo de documentos administrativos. Acá ya tenemos los tipos de documentos, que son algunos de los tantos que tenemos. Acá tenemos documentos declarativos,
documento, documento de constancia, documento de juicio. ¿Y a qué se refiere cada uno de estos documentos? Los documentos declarativos podemos decir que son aquellos documentos que expresan una declaración formal y oficial. Declaración formal y oficial sobre una situación, sobre un hecho o derecho. Por eso que acá vemos lo que son las resoluciones y ordenanzas. Resoluciones que se emiten por un gobierno local, resoluciones que se pueden emitir por un gobierno regional, por el gobierno central, de acuerdo a los ministerios que pueden emitir sus resoluciones. Son documentos declarativos, ordenanzas regionales, ordenanzas locales, ¿no? Entonces, este tipo de documentos nos va a permitir expresar una declaración oficial sobre un hecho o derecho. Estos documentos van a servir para certificar o confirmar aspectos específicos de manera que tengan, por ejemplo, de manera que tengan la validez y reconocimientos en contextos legales, administrativos o contractuales. Y ahí donde vemos lo que son las resoluciones, las ordenanzas, los acuerdos, acuerdo de consejo, acuerdos regionales, etc. Documentos administrativos de transmisión. Cuando hablamos de documentos administrativos de transmisión, como su nombre lo dice, vamos a transmitir algo, ¿no? ¿Y qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a transmitir en este sentido? Vamos a transmitir o vamos a utilizar para formalizar la transferencia de la información, de responsabilidades entre partes, derechos entre partes. Estos documentos van a garantizar que la transferencia se realice de manera oficial y conforme a la normatividad y acuerdos establecidos. Los oficios, por ejemplo, son documentos de comunicación, puede ser, como le decía, puede ser documentos de, mm, de una citación para realizar alguna coordinación, de alguna invitación que se puede dar. Dentro de las cartas, vamos a ver, dentro de las cartas también vamos a establecer, pues, comunicación que se va a dar entre ambas partes, comunicar ambas partes. Puede ser público a privado, como le decía, o público a público, o de privado a privado. Entonces son documentos de transmisión, de comunicación que se va a dar entre ambas partes. Vamos a establecer en qué momento se va a utilizar la adelante. Documento, vamos a constatar la existencia o el estado de un hecho, que quede como evidencia. La evidencia de una situación o una condición específica. Se van a utilizar estos documentos para validar y confirmar información como evidencia, como una prueba oficial de, podemos decir, de ciertos eventos o ciertos hechos o circunstancias que han sido verificados por una autoridad competente o por una autoridad responsable. Por ejemplo, ahí tenemos los certificados, ¿no? Certificado te va a certificar de un hecho, por ejemplo, un certificado de trabajo. ¿Qué indica el certificado de trabajo? Que
la persona pues ha laborado en una organización pública o privada en un tiempo determinado, sirve como una evidencia. Las actas también son evidencias de un hecho, de una reunión que se ha establecido, acta de asamblea, actas de reuniones que se han establecido, acta de acuerdos dentro de una organización, dentro de la junta directiva, dentro de qué sé yo, de directorio, acuerdos que se dan, entonces queda como constancia estos documentos, que estos documentos pueden ser remitidos mediante un oficio o mediante un informe, pero son documentos que van a dejar constancia de un hecho sucedido. Y de juicio, si tenemos acá de juicio, tenemos los informes y dictámenes. Cuando hablamos de juicio, ya hablamos pues de los informes periciales, de los dictámenes, de las sentencias. Se damos más que todo en el proceso judicial. Estos documentos van a ser utilizados pues en un proceso judicial donde va a contener pues información, argumentos, pruebas, ¿no? Porque todo un juicio lleva una serie de expedientes, una serie de documentos. Y estos documentos vienen a ser documentos de juicio, que al final, van a resolver pues un caso legal. Y estos documentos de juicio van a servir como base para formalizar de repente el proceso judicial, porque los que tienen conocimiento, por ejemplo, de juicios, primero hay una investigación preliminar, ¿no? Una investigación preliminar que de acuerdo a las evidencias, documentos que se puedan conseguir, se va a establecer de repente la formalización de la denuncia, porque antes de formalizar una denuncia, primero existe una investigación preliminar donde van a conseguir las evidencias, si realmente es factible, eh, si realmente es factible formalizar la denuncia correspondiente y de ahí posterior un juicio y una sentencia final, ¿no? Pero entonces todo estos documentos de juicio van a valer para establecer esos procedimientos en un proceso judicial. Entonces ahí vemos los tipos de documentos y hay más tipos de documentos, como por ejemplo el memorándum, los informes, eh, mm, convenios, escrituras. O sea, hay una serie de documentos administrativos que se utilizan dentro de la organización pública o privada, ¿no? Pero nosotros vamos a ver lo más importante. Nosotros vamos a analizar o a ver lo que es solicitud, lo que es memorándum, son documentos, memorándum, documentos internos que se van a manejar dentro de la organización, que viene a ser dentro de la transmisión. Vamos a ver el oficio, los informes, las actas. Esos son los documentos que mayormente se manejan dentro de la organización, en el cual vamos a tratarlo en clase. Ya, entonces, estos van a ser los tipos de documentos administrativos que se van a utilizar dentro de la organización. Acá vemos la clasificación externas o internas que se manejan. Como estamos diciendo, externas, los oficios, las cartas, internas, el informe es interno. El informe no es un documento que se va a realizar de una entidad a otra entidad, no. El informe es un documento interno que se maneja dentro de la organización. El oficio, sí, como le decía, lo podemos emitir a otra entidad pública, 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 privado, 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 público. La carta igual, pero los informes no. Los informes se manejan de manera interna dentro de la organización. El informe será de un nivel jerárquico, de menor a mayor, se va a ver el informe. Que el informe pueda ser remitido a otra entidad, sí, pero mediante un oficio. Mediante un oficio. No se puede remitir el informe de manera directa, pero sí mediante el oficio. Mediante el oficio es lo que se va a remitir
lo que es el informe, ¿no? Se puede remitir mediante un oficio a otra entidad. Pero ojo que el informe sí es de manera interna, no es de manera externa. El memorándum es un documento de disposición que también se maneja de manera interna. El memorándum no puede ir de una entidad a otra entidad. De dependencia también tiene su nivel jerárquico, de mayor a menor, del mayor nivel jerárquico al menor nivel jerárquico. De esa manera se puede manejar el memorándum. El informe, por ejemplo, un gerente, un gerente puede solicitar un informe a un subgerente mediante un memorándum. Entonces, ahí vemos la jerarquía. Entonces, el subgerente enviaría el informe al gerente, ¿no? Si no lo puede enviar con un memorándum o con un proveído puede enviar el informe, ¿no? Pero hay jerarquía, o sea, hay que tener la idea que el informe, memorándum, tiene jerarquías dentro de la organización. No, si yo soy, si yo soy un, digamos, un servidor, trabajador, yo no puedo emitir un memorándum, pues, directamente a mi jefe, ¿no? Es imposible. Estaría faltándole respeto, la ética. No estaría cumpliendo con la directiva, con las normas que establecen estos documentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de emitir un documento. Informe sí, yo puedo emitir un informe a mi jefe superior inmediato, sí, un informe, ¿no? Yo le puedo emitir un informe, le puedo enviar un informe siendo gerente al subgerente, no, le podría emitir un informe, mmm, pero mediante un memorando. De esa manera sí. ¿Ya? Hay que tener siempre la jerarquía dentro de la organización. Y tenemos también pues el correo electrónico, ¿no? Ahora que está implementando el gobierno digital, ya se está viendo pues el correo electrónico dentro de la organización. ¿No? Y acá tenemos pues la norma que establece estos documentos, ¿no? La norma que establece los documentos. Ahí tenemos pues el decreto supremo número 056/2008, que nos dice normas sobre información consignada en la documentación oficial de los ministerios del Poder Ejecutivo y los organismos públicos adscritos a ellos. Entonces ahí tenemos la clasificación de los documentos que se van a utilizar dentro de la organización pública o organización privada. Ya, a ver, si tuviera alguna pregunta al respecto, por favor, me indican. Si no, continuamos para hacerlo eh, más dinámico, ¿no? Porque ahora que no está prendida la cámara, parece que estuviera hablando en el vacío, ¿no? Sería pues que si no hay dinámicos, ustedes alguna duda para seguir avanzando. A ver, Daisy Quispe, buenas tardes. Dime, Daisy Quispe. Son los únicos medios de comunicación. No, 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 no. No son los únicos medios de comunicación, como le decía. Hay acuerdos, resoluciones, hay por ejemplo, las escrituras públicas también es un medio de comunicación, ¿no? Eh, un medio de comunicación. O sea, hay diferentes medios de comunicación, no solo, pero estos son los más conocidos, los que más se utilizan dentro de lo más comercial, como se dice, dentro de la organización. Y depende, pues, a la actividad que realice la entidad, ¿no? Si yo tengo una empresa, por ejemplo, de compra-venta de mercaderías, lo que va a utilizar pues, va a ser cotizaciones, cartas, eh, nota de pedido, todo relacionado a mi negocio.
Poco utilizaré pues un memorándum, poco utilizaré un oficio, ¿no? Dentro de mi organización. Ahora, si yo estoy en una entidad pública, por ejemplo, Poder Judicial, Poder Judicial pues más se va a manejar documentos judiciales como notificaciones, oficios solicitando información, ¿no? Y dentro de la misma organización, memorándum, ¿no? de asistentes, ¿no? Etcétera. Esté conformado la organización. Depende de cómo esté conformado, se utiliza esta serie de documentos. La misma necesidad requiere eso. A ver, Luz Pilar tiene una consulta. ¿Puedo recepcionar un documento que no tiene firma o no está colocado a quién va dirigido cuando es una persona natural? No natural. Por eso es que le digo, al momento de elaborar es una entidad, ¿no? La entidad tiene las internas. Como le decía, un ejemplo, la foliación. Hay entidades que no te reciben si no está foliado los documentos. Entonces, en este caso, si le falta alguna firma, no. Devuélvalo y dígale que falta su firma. Ahora, no está colocado no está colocado a quién está dirigido, a quién va dirigido, claro. Si no está colocado, recibo el documento, ¿a quién lo dirijo? Si no hay una especificación a quién está dirigido, ¿no? Entonces son errores que se pueden cometer, pero el momento es, al momento de recibir, ahí uno verifica, pues, ¿no? Cómo está recibiendo el documento, de acuerdo a su directiva. Entonces tiene que especificar, vamos a ver las partes del documento, vamos a verlo más en las diapositivas siguientes, las partes que debe tener un documento, las básicas, partes importantes, ¿no? En el caso de a quién va dirigido, es importantísimo, sino cómo tramitamos el documento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que revisar bien al momento de recibir un documento. A quién va dirigido y la firma, ¿no? Y el asunto también, porque a veces no ponen asunto. O si no, a veces colocan el que se indica. Ahora, ¿cuál es el que se indica? Hay que leer el texto. ¿A qué se refiere el asunto? A veces colocan el que indica qué es lo que están queriendo manifestar en ese documento. De cómo poder eh, el foliado es la numeración que se le produce. Estimado docente, nuevamente se le escucha entrecortado, por favor. Ya, a ver, es cuestión ya del internet. El internet es el problema ahorita. Está que sube y baja el internet. A ver, está que sube y baja. Ya, vamos a ver si se mejora. Ah, a ver, mm, ya, respondiendo, respondiendo a la pregunta que tenía la persona de Luz, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta la forma en cómo se presenta. El foliado, por ejemplo, hay documentos que no solamente vienen una hoja, sino vienen varias hojas. Un oficio puede venir con anexos. Una solicitud puede venir con anexos. Una carta también puede venir con anexos. Entonces, esos anexos que están adicionados al documento principal, que puede ser un oficio, una carta, una solicitud, esos documentos que vienen anexados tienen que estar debidamente foliados. Foliados de abajo hacia arriba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de acuerdo a las hojas que contenga el documento. No podemos, no podemos saltarnos ninguna hoja, por más pequeñita que sea, tiene que estar debidamente foliado. Esa es la foliación que se debe dar. Empezar desde el 1 hasta la última o primera hoja, como se indica, primera hoja, hasta ahí debemos foliarlo. Y al momento de recibir, ya pues ahí establecemos cuántos folios tiene el documento que se está presentando. Esa es la foliación. Foliarlo desde abajo hacia arriba, empezando el número 1, 01, 02, 03, 04, 05, etc. No, de la hoja principal no, desde abajo hacia arriba. Va a terminar en la hoja principal. En la hoja principal es lo que va a terminar la numeración. Abajo hacia arriba es lo que se debe foliar. Ya. Entonces, propósito comunicar los documentos administrativos, ahí tenemos, por ejemplo, el memorándum, es recordar, ordenar algo. El oficio, como le decía, es un oficio de invitación, un oficio de coordinación, eso vamos a verlo al momento que hagamos el documento. El correo electrónico para informar, responder o coordinar, pero hay que tener también ciertas características del correo electrónico, hay que verlo ya de manera específica. El informe, tanto como rendir cuentas, el informe es manifestar algo que ha sucedido, manifestar algo que ha sucedido dentro de la organización. Con el informe también se puede solicitar otra información adicional. En el informe siempre tiene ciertas características, como por ejemplo los antecedentes, el análisis, las conclusiones y posiblemente recomendaciones de los eventos o hechos que pueden haber sucedido. O también en base a una información podemos nosotros solicitar o recomendar, ¿no? O darle las sugerencias de acuerdo a ese documento. Entonces, eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el informe. Después tenemos la carta institucional, que es presentar o informar sobre un acontecimiento. Constatar o dar fe una alta reunión, ¿no? Una alta reunión de una asamblea, de una alta reunión de un directorio, de una junta digamos, reunión de socios, acuerdos que se dan, ¿no? Siempre mediante un acta, ¿no? Acta de asamblea que se va a dar. En la misma comunidad donde se vive, ¿no? A veces nos reunimos y queremos establecer algo, solicitar algo, realizamos un acta, ¿no? Una asamblea y en el acta puedes especificar. Eso ya lo vamos a ver cuando entremos al acta, ¿no? Qué datos se debe colocar, cómo se debe realizar el acta de manera correcta para poder después ese documento, esa acta, de repente podamos solicitar lo que hemos acordado, ¿no? Entonces, eh, como decía, son documentos formales, son documentos que deben ir con una estructura bien establecida para que no tengamos problemas posteriores. Los principios fundamentales que rigen la redacción de los documentos administrativos, ahí tenemos la formalidad, ya hemos indicado que deben ser formales los documentos, la formalidad, ¿no? Teniendo en cuenta normas, pautas, esquema, estructura de cómo se debe elaborar el documento. Tenemos la simplicidad, o sea, como le decía en una de las características, ¿no? Que sea concreto, no establecer mucho palabreo para solicitar algo o para indicar algo. En el informe sí tiene que establecerse ciertas parámetros para que pueda informar detalladamente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que se quiere informar. Debe ser un lenguaje sencillo, pero siempre cortés.
¿no? Redactar documentos directos, concretos y precisos que va relacionado con la simplicidad. Flexibilidad debe prevalecer la razón y la apreciación que se va. En un documento yo no voy a indicar, pues, supongo que puede ser así, o supongo que ha sido así. ¿No? Eso no se debe colocar. No hay una suposición dentro del documento. El documento debe ser concreto, claro, preciso. Y el documento también es muy importante, la eficacia. Todo documento debe ser capaz de persuadir. Si yo quiero solicitar algo, en el documento pues tengo que persuadirlo, ¿no? O informarlo, tengo que persuadirlo. O de repente invitarle a una reunión, tengo que persuadirlo. O inducir a la acción en el menor tiempo y lograr sus objetivos. O sea, si yo quiero, por ejemplo, hay una comunidad que es muy, ¿cómo podríamos decir? Es muy reacia en sus acciones. Y yo lo deseo invitar a una reunión como autoridad, a una entidad, para reunirnos y ponernos de acuerdo en algo. Entonces tengo que en el documento de invitación tengo que persuadirlo, ¿no? Utilizando frases o palabras concretas con la finalidad de que esa junta directiva ¿no? o esas autoridades vengan o yo ir para poder reunirnos, ¿no? Porque a veces dicen, no, yo no quiero ir, son reacios, no hay solución, la huelga continúa. Entonces tengo que persuadirlo con documentos, pues, para poder tener una reunión y poder dialogar y qué sé yo, solucionar los problemas, ¿no? Pero hay que, en el documento hay que ser muy, a veces son, como les digo, a veces las personas o las organizaciones muy, ¿cómo se podría decir? Son muy, a ver, con esa palabrita, son muy, delicadas, ¿no? Son muy delicadas, que cualquier palabra que se ponga mal escrita o lo interpreten mal, se corta todo, ¿no? Se corta toda la comunicación. Hay que tener mucho cuidado en redactar esos documentos, ¿no? Hay que redactarlos de manera que no la persona o la organización que lo va a recibir no lo reciba pues, de manera eh, disconforme, ¿no? Disconforme con, lo, con lo que se quiere comunicar. Entonces hay que tener muy en cuenta estos principios y las características cuando se va a elaborar un documento. Hay que tener muy en cuenta esas características. Y eso se gana con la práctica. Al principio podemos fallar, sobre todo los que recién se dedican a elaborar documentos. A veces podemos fallar, pero lo que se recomienda es que siempre cuando elaboren un documento, vuélvanlo a leer una, dos, tres veces, porque cuando elaboramos, es cierto, lo ejecutamos, ¿no? Lo redactamos, yo digo por experiencia, y cuando vuelvo a leer el documento, me faltó esto, no, esto debemos cambiarlo, esto debe ser así. Vuelvo a leer el documento y siempre voy a encontrar algo que modificar, hasta que ya, ok, listo el documento, ahora sí, este documento sale, ¿no? Siempre hay que revisar, siempre hay que leer. Eso es lo que yo recomiendo cuando, bueno, yo trabajo en una institución pública y siempre a mi asistente, cuando elabora un documento, yo le digo, primero lee, porque yo lo voy a leer, ¿no? Entonces ya se ha acostumbrado a ese ritmo de trabajo, o sea, en primero sí le choca un poco, ¿no? Porque a veces, no, esto no es así, debe ser así, pero ya pues con la práctica esto se va solucionando, ¿no? Todo es con la práctica. Nadie nace sabiendo, todo es con la práctica. Pero siempre yo le digo, lean, lean una vez, lean otra vez, vuelvan a leer. Y ya cuando ustedes vean que está bien, ya pues para firmarlo. Porque a veces con el apuro, el asistente te hace el documento y tú sin leer, firmas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces confías y a veces mal lo hacen el documento, ¿no? Entonces siempre hay que leer los documentos. A ver, ¿qué podemos usar en relación para que sea un escrito
a la acción. Ya, ¿qué frases podemos usar en la redacción para que sea un escrito a la acción? Bueno, lo que tengo entendido, lo que me quiere preguntar acá Daisy es que las frases es de acuerdo a lo que nosotros elaboramos el documento. Por eso cuando entremos ya a solicitud, entremos a informes, entremos a oficios, ahí vamos a establecer qué frase es la que se puede utilizar o se va a utilizar en ese documento. Porque son, como le digo, son diferentes frases, ¿no? De acuerdo al documento que se va a realizar. A ver, Ronnie presente, ejemplo, profesor. Ya eso lo vamos a ver, Daisy, discúlpame, lo vamos a ver ya cuando entremos al documento en sí, cuando elaboremos documentos. Ahí vamos a encontrar frases que vamos a utilizar. Estamos hablando de manera general en lo que son documentos administrativos. Sí, sí, se entiende, se utiliza conectores, pero como le digo, depende del documento que se desea elaborar. De acuerdo a eso, vamos a establecer los conectores y las frases que se van a utilizar. Ya. Entonces acá seguimos principios, ya hemos visto la simplicidad, racionalidad, flexibilidad y la eficacia. Y acá vemos ya de manera general, porque hay ciertos documentos que también hay que establecer sus partes. Acá también vemos de manera general la parte de los documentos administrativos. El encabezamiento es muy importante dentro de un documento, muy importante el encabezamiento. Es lo que existe en la parte superior de la hoja, ¿no? ¿Qué es lo que contiene un encabezamiento? El membrete para identificar a la organización, para identificar a la empresa, para identificar a la entidad, de dónde viene el documento, ¿no? Cuando vemos el documento, recibimos el documento, ya vemos, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, ¿no? Ahí veo ahí siempre, pues, el MEF, ya es un documento del MEF, porque ahí está su membrete característico del MEF, de la Dirección de Contabilidad, de Abastecimiento, etcétera, ¿no? Como somos entidades públicas, siempre, pues, mayormente vienen eh, documentos de esas entidades, ¿no? Entonces, siempre el membrete. En todo documento siempre tiene que ir un membrete, ¿ya? Sobre todo en los oficios, muy importante, en los oficios, sobre todo en, en los informes, a pesar que es interno, informes, en el memorándum también tiene que haber encabezamiento, ¿no? Y así vamos a establecer en qué documento se va a tener membrete. Pero pienso en todo, en la solicitud también, tiene que haber su membrete de la solicitud a donde está presentando. Nombre del año, eso está establecido por norma, la ley que nos indica, ¿no? El nombre del año está establecido por norma. Cada año el gobierno emite un decreto supremo, indicando el nombre del año. Cada enero, los primeros días de enero, el gobierno siempre emite un decreto supremo, estableciendo cómo se va a llamar el año en el cual se va, ¿no? En el año fiscal, cómo se va a llamar el año fiscal. Lugar y fecha, importantísimo, ¿no? ¿Dónde y cuándo se elabora el documento? Un documento no solamente dentro de la región, de la localidad, como les digo, un documento puede ser fuera, ¿no? Externo, y tenemos que, pues, ver de dónde nace el documento, de dónde sale el documento, de dónde ha sido elaborado el documento, ¿no? Muy importante en todo documento, en todo, sea oficio, sea solicitud, sea carta, sea acta, sea constancia, certificado, siempre tiene que ver el lugar y la fecha, siempre, en todo documento. Entonces ahí tenemos el encabezamiento, el código. El código significa, que eso lo vamos a ver también cuando entremos por ejemplo, a informe, o cuando entremos a memorándum, o cuando entremos a oficio. Vamos a ver el código, porque siempre, no sé si ustedes habrán dado cuenta, ¿no?
Si usted se habrá dado cuenta que siempre hay, ¿no? Informe, número, oficio, número, memorándum, número, siempre hay, ¿no? Siempre hay esas palabritas en los documentos oficiales. Entonces, eso vamos a establecer cómo realizar en un oficio, un informe, un memorándum, porque ahí se establece la entidad de donde nace el documento, el área de donde nace el documento, la dependencia, etcétera. Son niveles, hay niveles de donde nace el documento y hay que colocarlo en el código, en el oficio, en el informe, de qué dependencia está saliendo el informe, de qué área, porque dentro de una organización hay un organigrama. Dentro de ese organigrama establecemos pues gerencias, sugerencias, oficinas, unidades, áreas, ¿no? Entonces, tiene que establecerse en ese orden el documento, el código que va a ir en el documento, sobre todo los informes, memorandos. Destinatario, a ver, nombre completo, documento, oficio, bueno, es lo que estamos hablando. El número correlativo consiste de 4 dígitos, informe número 001, memorándum número 0001, informe número 00001, ¿no? Y hay guión el año 2024, guión, y ahí establece las siglas de la institución. Ahí es lo que le digo la jerarquía. La institución, la gerencia, sugerencia, área, dependencia, unidad, etcétera. Eso vamos a verlo ya cuando hagamos ese tipo de documentos. Según a ver, no dice Daisy, según la cantidad o número de documentos rige el código profesor en los documentos. El número es correlativo. Desde el primer día del año, que es el 1 de enero, feriado 2, desde ahí empiezan a emitir documentos. Entonces ahí empezaría el número 1. Informe, memorándum, oficio, qué sé yo, 0001-2024, etcétera. El siguiente documento, que es del mismo oficio, 02. Si es el mismo memorándum, 02. El mismo informe, 02. Y así, por cada documento, por cada tipo de documento, sea informe, oficio, memorándum, siempre va a ir un número correlativo del primero hasta donde termine el último día del año, 31 de diciembre. Hasta ahí son los informes que se van a emitir, informes, oficios, memorándum. Todo el ejercicio del 1 hasta donde llegues. Para el siguiente año, en este caso sería 2025, nuevamente empiezas de 1. Ahora, en este caso, por ejemplo, en las entidades públicas, hay dependencias que a veces se cambian, ¿no? Están 2 meses, 3 meses y inmediatamente cambian al jefe, al gerente, qué sé yo. Lo cambian. Viene otra persona y a veces cometemos el error de empezar nuevamente con uno. No, que el anterior ha llevado su número correlativo, no, yo tengo que empezar de uno. Y ya un poco que distorsiona la numeración. La numeración, sea quien esté en el cargo, sea quien se encuentre en el cargo, porque al final la firma es lo que vale, siempre tiene que ser con el relativo. Si hay un gerente al 5 de agosto lo cambiaron, sale el gerente, lo cambian por otro. El que viene, si el gerente se quedó en el memorando, informe, número, perdón, memorando ya, memorando, digamos, memorando número, ya pues el señor seguirá con la misma numeración. No, a veces cometemos el error de que 01 está mal, eso no debe ser, debe seguir con el número correspondiente. Si al final, la mejor evidencia va a ser quien firma el documento, porque al final van a firmar el documento. Y si yo empiezo con el 101, va a ser con mi firma, no va a ser con la firma del anterior, ¿no? Entonces, en ese caso sí debemos tener muy cuidado. Si el código es correlativo en el transcurso, entonces no debe haber redundancia de código, ¿verdad? Claro, no debe haber, a ver, vamos a esa pregunta, a ver, ¿qué dice la otra? Solo se cambia la numeración cuando
En diciembre terminó la numeración, ya a partir del próximo año, o 2 de enero, empieza una nueva numeración. Ahora, respecto, muy buena pregunta. Lo que nos dice acá, si el es correlativo en el transcurso del año, entonces no debe haber redundancia, ¿verdad? Claro. Pero existe, ojo, no control de la numeración. Y nos damos con la sorpresa de que existe un mismo documento, perdón, un mismo documento o documentos diferentes con un mismo número. Informe número 100 dirigido a Juan Pérez. Informe número 100 dirigido a Juana Pérez. Pero, ¿qué falló la numeración? Entonces, porque a veces la numeración continúa 100, 101, ¿y dónde lo coloca? Entonces, lo que debe realizar es colocarle guión A. La única forma, o la forma de solucionarlo, no la única, sino la forma de solucionarlo, sería colocarle guión A. Incluso pasa en las resoluciones también pasa igual. A veces sacan una resolución con el mismo número, pero para diferentes casos. Entonces, la única, o no la única, corremos esa palabra, la única no, sino la forma, o una de las formas de poder solucionar ese problema que tengan dos documentos diferentes, o perdón, dos documentos con destinos diferentes, con un mismo número relativo, tenemos que colocarlo guión A. ¿Y a cuál le colocamos guión A? Al segundo que salió, no al primero, sino al segundo. 0101 ya, para Juan Pérez, 0101 para Juana Pérez. Entonces sería 0101 para Juan Pérez y 0101-A para Juana Pérez, porque salió segundo el documento. Entonces, de esa manera podemos solucionar el documento cuando hay dos números iguales, pero de motivos. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Y pasa, no es que a veces se nos pasa, no apuntamos, ¿no? A veces no tenemos de uno mismo así tantas cosas, a veces se nos pasa. No apuntamos el número del documento. Y cuando hacemos, volvemos a hacer con el mismo número. Entonces sucede. Como le digo, solucionemos de esa forma. Ponerle guión A. Que haya tres números, ya pues guión B también. Pues. Ya, pero ya no va a haber cuatro o cinco, ya pues ya, ahí sí sería, ¿no? Ya no sería, como le digo, ya no sería que ha cometido un error, ¿no? Ya sería pues que no lleva bien tu numeración. Y lo que recomiendo, porque a veces a veces el asistente, por ejemplo, ¿no? Te envía, marca los números, ahí tiene que tener su cuadrito, bueno, en Excel o en Word, ahí hago mis cuadritos del 1 a más o menos a la cantidad de número, más o menos, porque uno ya sabe, pues, en una oficina cuando trabaja ya sabe cuántos documentos en el año emite, más o menos, entonces ya pues hace su cuadrito del 1 a tal, me encantaría una guía, sí, vamos a verlo eso cuando entremos al documento en sí, ¿ya? Entonces, a veces pues nos apunta, entonces lo que yo digo, ¿no? A mi asistente trabajamos de manera coordinada, le digo, haz la documentación en el Word, ¿no? En el Word, ya. Un archivo de puros informes, un archivo de puros oficios y un archivo de puro memorando. Entonces, eh, empecemos o empieza desde el 1 y así vas copiando abajo el 2, el 3. Entonces, de repente tú no estás. Entonces yo veo en la computadora en qué número te quedaste, ¿no? Un archivo pues, tendrá 30 hojas, 40, 50 hojas, qué sé yo. Pero ya veo pues, en la última numeración que se ha quedado. Y eso comparo con la numeración que tiene apuntado, ¿no? Que tiene marcado. Entonces ahí veo si están correctas las numeraciones, ¿no? Entonces es bueno realizar en Word un oficio, digamos, un oficio, no lo haga un Word por cada oficio, un archivo por cada oficio, no, en un solo archivo, todos los oficios que se van a remitir, cosa que lo llevas de manera manual y también un poco lo llevas pues de manera controlada en tu Word, ¿no? Porque ahí se va a aparecer todos los números de oficios que está enviando. Y ahí puedes ver, ¿no? Uy, mira, ve, ya que apareció
un oficio con dos números iguales. Ya fui. A caballero, pues, colocarle guión A. Pero ahí ya te das cuenta, te vas dando cuenta cómo vas llevando tu por, por memorando, por siempre. Bueno, así, pues que ya de número. Ya, entonces seguimos. La parte de documentos administrativos. Destinatario, parte que identifica a la persona a quien va dirigido, es muy importante. Por ahí me dijeron, no, no han puesto destinatario, pero es muy importante. Miren, destinatario. Es muy importante. ¿A quién va dirigido? Si no, es el documento. El asunto es la síntesis del contenido de un documento del motivo de origen, sobre todo en los oficios, sobre todo en los informes, sobre todo en los memorandos, el asunto correspondiente. Las referencias son los que dan origen a un documento. Por ejemplo, un memorándum, eh, disponiendo que informe, a ver, ¿cómo puede ser? Memorándum, disposición de informe de hechos ocurridos y tal. Entonces, cuando la ¿qué va a poner? Memorándum, me está ordenando, yo realicé, reunión multisectorial, por ejemplo. ¿No? Entonces, siempre hay que poner la referencia en el documento. Lo que no hay por qué poner, colocarlo. Después que hacemos el encabezamiento es membrete, año, lugar y fecha, el código y el destinatario, ¿no? Destinatario, ¿a quién va dirigido? Vamos a ver un poquitico con los documentos. Y puntos muy concretos y debemos establecer el respeto que se debe de cada caso tipo de documento. Ya eso ya lo vamos a realizar cuando entremos a lo que es solicitud, lo que es informe. Caramba, sigue con distorsionado. A ver, este internet baja. Ay, ojalá que no. Ya, continuar. Camino no está. Extremo inferior del documento conformado por las siguientes partes. Ya, en el término, vamos ahí también a establecer cómo debemos despedirnos de un documento, ¿no? Despedirnos siempre con las palabras claves. Ahí vamos a enseñarle cuáles son esas palabras claves que debemos utilizar en cada tipo de documento. El antefirma, ¿no? Esa es la palabra o frase que se emplea cuando se va a dar por concluido. La firma siempre tiene que estar, pues, si es con sello, el nombre, de repente la profesión o el grado que tenga, ¿no? Eh, el área a la cual pertenece, de dónde estás, de dónde la persona, qué área es, qué cargo ocupa, eso ya está establecido en el sello, ¿no? Que va a dar una legalidad al documento que está emitiendo. El anexo, o sea, si hay referencia, ojo, si hay referencia, va a haber anexos. ¿Ya? Porque en toda referencia
vamos a tener que colocar el anexo correspondiente para evidencia. Y en el caso, pues, de empresas, anexo pueden ser la factura, recibo, ¿no? De repente, el gerente de administración, ¿no? Le remite una carta, es de julio. Entonces ahí ya viene folio, etcétera. Y entonces ahí se anexa, pues, se anexan las facturas. Las facturas, por ejemplo, en una empresa privada, hacen las facturas originales, originales. Si en caso necesitamos guardar las originales, está bien, envíen originales, copias, legalícenlo. Siempre hay un featario, el feateo, cuando un de respaldo para que. Ahora se escanea, ya lo tiene como anexo, como referencia. ¿No? La tecnología ya puede avanzar como, como referencia, como archivo, lo que se está escaneando, ¿no? Con copia, el documento puede ir con copia a tal dependencia, ¿no? Yo lo dirijo al gerente, pero con copia digamos, hago un informe al tesorero, con copia al gerente con copia a la gerencia general, qué sé yo, ¿no? Podemos hacerlo con copia. Cuantas copias sean necesarias y ustedes vean por conveniente a quién van a, o sea, quienes quieren que se entere el documento, ustedes lo ponen con copia. Ustedes ya, eso se determina de acuerdo a la necesidad de la organización. ¿No? Y mmm, y abajo del documento hay que colocar en mayúscula, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi asistente. ¿Quién elabora el asistente? ¿No? Juan Pérez Pérez. Entonces, en mi caso sería, ¿no? Al final del documento, coloco mi nombre y apellidos en mayúscula, en este caso WTP, slash, slash, y en minúscula las iniciales de quién está redactando. En este caso, si fuera Juan Pérez Pérez, mi asistente, sería JPP, en minúsculas. En mayúsculas sería WTP slash JPP. Esas iniciales hay que colocar siempre al final del documento. Eso lo vamos a hacer en la práctica vamos a hacer, si no estamos viendo de manera general, de manera general. Pero siempre tienen que ir esas iniciales, en el informe, en el oficio, en el memorándum. Listo, hasta ahí de lo que son documentos administrativos. Ya estamos entrando ya a lo que, o ya tenemos conocimiento de qué documentos administrativos se va a utilizar de manera general, cuál es la estructura de ese documento. Ahora vamos a lo específico. En este caso, vamos a empezar por la solicitud, porque es el primer tema que vamos a tratar en esta sesión 1, la solicitud. Su nombre lo dice, ¿no? La solicitud, ¿para qué cosa es? Para, no, cuando hablamos de solicitud, hablamos de solicitar algo. La solicitud viene a ser un tipo de documento administrativo utilizado para solicitar algo formalmente, no de palabras, sino de manera formal, con documento, ya sea una información, ya sea una prestación de servicios, de repente dentro de la organización solicito un permiso, o necesito un permiso, ¿no? Por tantos días, o una solicitud, no lo va a hacer con un informe, no lo va a hacer con un oficio, no va a ser con un memorándum, ¿no? Lo va a hacer con una solicitud. Solicito permiso correspondiente por los días tal, por tal motivo, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Entonces, la solicitud viene a ser para solicitar algo de manera formal. Información, prestación de servicios, permisos, ¿no? O cualquier acción que se requiera la intervención o el consentimiento de la otra parte. O sea, la otra parte que me acepte lo que estoy solicitando.
¿no? Que intervenga y que acepte. O de repente me lo niega. Tú que no todo es acción, de repente hay una negación, ¿no? Eso ya depende cómo te conteste la solicitud. Pero la solicitud significa solicitar algo de manera formal. Esta solicitud viene a ser un instrumento clave en la comunicación administrativa y en la gestión de trámites y procedimientos. Entonces, que quede bien claro, la solicitud es un documento formal mediante el cual una persona va a solicitar a la otra parte. Puede ser a una organización pública o puede ser a una organización privada. Entonces acá vamos a establecer los documentos, o perdón, el concepto de lo que es la solicitud. Ahí está, acá estamos, por ejemplo, ¿no? Es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho. Una solicitud es algo que es un derecho que tú le estás solicitando, que piensas que te corresponde, ¿no? Un beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. Que se considera que puede ser atendido, como le digo, puede ser afirmativo o puede ser negativo, negación. Lo puede presentar una persona o lo puede presentar una institución, ¿no? Es un documento escrito que dirige una persona cualquiera a otra que desempeña un cargo o función importante en instituciones públicas o privadas. Las solicitudes mayormente lo utilizan las personas naturales cuando quieren solicitar algo, por o por gracia, que espera recibir. Entonces, las solicitudes son las naturales. Este documento sirve de inicio para un procedimiento administrativo. De ahí nace, ¿no? ¿De dónde nace un procedimiento administrativo? De la presentación de un documento. De ahí nace el inicio del proceso o del procedimiento administrativo, del momento que se presenta el documento. Entonces está bien claro, solicitud, documento que sirve para solicitar algo que nos corresponde por un goce de derecho, por un beneficio, por una prestación de servicio, que puede ser atendido positivamente o puede ser atendido negativamente. No significa que cuando yo presente una solicitud me van a dar que sí, que es así, ¿no? Para eso tengo que esperar la respuesta a ese documento. Pero es el inicio de un procedimiento administrativo. Ahí tenemos las partes de la solicitud. Parte de la solicitud. Ahí tenemos la sumía, el destinatario, iniciales de tratamiento o cargo de autoridad, presentación del solicitante, el texto, despedida, lugar y fecha y la firma correspondiente. Vamos a cada una de estas partes de la solicitud paso por paso y ver, ¿no? Cómo se va a desarrollar una práctica correspondiente. La sumilla. No sé si ustedes habrán visto alguna vez el documento, una solicitud. Tenemos en la parte superior derecha, ¿no? Parte de la hoja, la parte superior derecha. Parte superior derecha, en este caso, ¿no? ¿Qué nos dice? La sumilla es el resumen del pedido. En este caso, la sumilla de la solicitud lo debemos colocar de manera concreta. Ahí no podemos desplayarnos mucho. Solicito certificado de estudios de primero a quinto año. Nada más, ¿no? Del quinto año. A, B, C, D, qué sé yo. Nada más, es algo concreto. Solicito, sumía, solicito, dos puntos. Participar en concurso a plaza vacante, ¿no? Solicito concursar a plaza vacante, ¿no? Otro que puede ser solicito de vacaciones. Listo, nada más. Algo
acuerdo a la sumía. No podemos colocar en la sumía algo y en el texto diferente. No se va a poder entender nada. Entonces, la sumía, eso es lo que va en la parte superior derecha del papel. Ahora, si hay formatos establecidos por la organización, porque ya existe, ya formatos establecidos, obviamente ya pues nos hace el trabajo y más lo que te pide el formato, porque ya son formatos establecidos. No solamente llenas nada más y es más fácil. Pero en el texto no, en el texto tienes eso sí, tienes que tenerlo muy en cuenta porque solamente te indican alguna palabrita qué cosa estás solicitando. ¿No? Ahí sí no puede haber unos parámetros establecidos, sino tenemos que utilizar ya las frases correspondientes para poder solicitar ese documento o lo que estamos solicitando, ¿no? Ahí nos ponen un ejemplo. Ejemplo, examen solicito, examen de nación. Por ejemplo, solicito certificación de estudios o certificado, perdón, de estudios del quinto año A o de primero al quinto año, de tal, etcétera. Concreto. Son palabras que se van a decir de manera concreta. Pero indica lo que es eso. Número 2, destinatario. De la solicitud. En realidad, ¿a quién se dirige la solicitud? De abajo, empezando del lado izquierdo, porque la sumía va en la parte superior derecha de la hoja. Ojo, derecha. El destinatario va, no va, sino empieza de izquierda hacia la, dice destinatario. Estimado docente, se le está yendo el audio, por favor. Sí, escucho. Se le escucha súper entrecortado, estimado contador. Aquí está internet. Vamos a tratar de mejorar lo que baja la potencia. Bueno, vamos a. Entonces, hay etcétera, de acuerdo a lo que ha dirigido el destinatario, ¿no? Se debe iniciar el tratamiento y cargo de la autoridad. Juan Pérez Pérez, ¿no? 35 años de edad, con DNI número tal, domiciliado en la avenida, etcétera, etcétera, del distrito y provincia de Lima, ¿no? Y podemos, también podemos algunas entidades en su forma, en el correo, número celular, lo tenemos que colocar el número celular, número de correo, de acuerdo al formato que tenga la entidad. Pero si no tenemos tenemos que poco aparecen en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en esta parte termina con una expresión de cortesía. Ante esto me presento y expongo. Ya lo estamos colocando, dirigiéndome a usted con toda consideración, expongo lo siguiente. Palabra, frase. La presentación, medio, el medio de la hoja hacia el lado derecho. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿ya? Desde el medio de la hoja
derecho. De ahí empiezan los datos del solicitante. Sale Pacheco, ¿no? Peruana, de 23 años de edad, con DNI número tal, domiciliada en Ugarte, número T, ahí lo de donde se encuentra, número de celular, adicionarse el número de correo, o perdón, nombre, correo o correo electrónico, dirigiendo usted con toda consideración y pongo lo siguiente. Ya, esa es la parte de la presentación del solicitante. Acá indicamos en esta parte, estamos indicando que hace referencia del motivo a los dispositivos legales vigentes por lo que se solicita, ¿no? Que teniendo en cuenta que deseando continuar mis estudios, que de acuerdo de acuerdo a lo presentado en el certificado médico, qué sé yo, o sea, tiene que especificar qué es lo que está solicitando. La parte considerativa, la petición correspondiente que se afianza con la inclusión de los documentos requeridos para tal efecto. De ahí viene la despedida, llamado también pie, consta de parte, menciono el expuesto, por lo expuesto, y siempre esa palabrita, por lo expuesto, o también puede ser por tanto, ¿no? Los abogados los abogados colocan ya otros términos, ¿no? A otros sí digo, a otros sí digo, de acuerdo a lo que presenten los abogados, ¿no? Pero la estructura se mantiene, ¿no? Por lo expuesto o por tanto, y debajo le ponemos, a usted suplico atender a mi solicitud por ser de justicia. Otros colocan, ruego a usted acceder a mi petición, es justicia que espero alcanzar. Los términos son términos que se deben colocar dentro de la solicitud. Los que ya tienen formato ya le colocan esos términos. Ya no hay necesidad de colocarlo, ya viene en el formato de esos términos, porque son términos que se deben utilizar dentro de la solicitud. Por tanto, por lo expuesto, ruego a usted, suplico a usted atender a mi solicitud por ser de justicia, o es justicia que espero alcanzar. Son términos que se van a colocar. Y de ahí viene la lugar y fecha. Ojo, lugar y fecha es la parte inferior, en los oficios, en la parte superior. En los informes también es en la parte superior, memorándum en la parte superior, pero en la solicitud en la parte inferior, ¿no? Ahí le colocamos el lugar, donde pues Lima, Surquío, Andahuaylas, coma, ¿no? La fecha, mes y año. Y la firma correspondiente. En la firma debe colocarse el nombre, debajo de la firma, el nombre, en este caso sería Patricia González Pacheco, y debajo el DNI. Nombre y DNI. Debajo de la firma, nombre y DNI. Los mismos datos que están en la parte 4, en la presentación del solicitante. Estos datos es lo que se debe colocar. Estos datos es lo que se debe colocar en la parte inferior. Nombre del solicitante y el DNI del solicitante. Esto vienen a ser las partes de la solicitud. Acá tengo un modelo. Vamos a dejar de compartir para que ustedes vean cómo se realiza un modelo de solicitud. ¿Ya? Un momento. Ventana. Ya, no sé si se comparte. Acá tengo un modelo de solicitud, no sé si lo estarán viendo. Me confirman, porfa. Mm, Acá tengo un modelo de solicitud. Solicito lo que está solicitando. Acá lo que solicita. Acá está la sumilla. Ahí está la sumilla. Acá tenemos a quién está dirigido. Destinatario. Destinatario. Acá tenemos las iniciales. En,
Por acá tenemos la presentación del solicitante. Acá está, presentación del solicitante. Por acá tenemos el texto. El texto. Acá tenemos lo que es ¿no? Parte 7 por lo expuesto, o sí, por lo expuesto, por tanto, ruego a usted acceder a mi petición, es justicia que espero alcanzar o por ser de justicia. La fecha tenemos por acá, y debajo la firma con el nombre, apellidos y DNI del solicitante, ¿no? Es la forma en que, ya, listo. Ya, entonces esta es la forma de las que se realiza, o si ya tienen formatos establecidos, se puede solamente rellenar, pero siempre con estos términos, siempre con los términos respecto. ¿Ya? Todavía el memorándum, pero el tiempo se nos acabó, nos hemos pasado, y con la disculpa del caso, si, si fuera por mí, cara, lo solucionaría, pero es por la línea. Espero que en la siguiente clase vamos a hacer una práctica de la solicitud, y con el entramos a la segunda, esperando que que haya sido de su agrado, esperando que haya sido de su agrado, y pues con la culpa del caso de que no hemos podido terminar. Sí, pues la señal, discúlpeme por la señal, discúlpeme realmente, discúlpeme, no está en mis manos eso. Pero vamos a mejorarlo para la siguiente. Ya. Muchas gracias por Muy bien, muchísimas gracias, estimado contador Walter Torres Pachas, por impartirnos sus conocimientos sobre el curso de redacción de documentos administrativos. Cualquier duda o consulta, estimados participantes, por favor al 983-02-1137. Sí, estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Ya nos estaríamos viendo el día miércoles en el mismo horario de 4 a 5:30 de la tarde, y estaríamos abarcando ya la sesión número 2, que es sobre el informe, ¿sí? En cuanto al certificado, como bien les mencionaba, este va a salir con mención a redacción de documentos administrativos a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas, y para que puedas tramitar tu certificado, pues tienes que obtener una nota mayor o igual a 14. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. Y si tramitas tu certificado, pues de regalo te vas a llevar el campus virtual habilitado por un año. Muy bien. Para más información, por favor, comuníquense con la oficina de certificación al 946-22-23-55. Muy bien, estimados participantes, ahora sí, sin nada más que decir, nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles.